Gracias, Pau. Qué gusto, qué placer recibirlo a él. Hace tiempo que no estábamos conminados a sentarnos en este living. Señor Alvarito Carballo, ¿cómo le va? Bueno, metiste viajes y eso, entonces, laborales, pero... ¿Viajes? Viajes. ¿Uno? Bueno, ¿qué te parece? Fui una semana a trabajar. Tuvo escalas. Entonces, sí, varias. Por eso. Toqué varios países, incluso uno que no se sabe bien a quién pertenece. Claro, Imagínate. Bueno, ¿Pero cómo anda? Aquí estamos, muy bien, por suerte. Me alegro mucho. En todo ese tiempo que vos andabas arriba de aviones, Sí. yo aprovechaba a leer. Qué cool. Qué cosa tremendo. Mientras vos te ibas de godita, yo leía. Sacaba adelante la cultura literaria, nacional. ¿no? Bueno, pero la cuestión es que traje para compartir, para conversar hoy sobre un libro que se llama El socialismo en el penal de Punta Carretas, que lo escribió Alberto Silva. Alberto Silva es periodista, se ha dedicado a muchos temas vinculados al llamado pasado reciente, Sí. a la dictadura, a los desaparecidos y demás durante buena parte de su trayectoria. Yo lo recuerdo, por ejemplo, desde las primeras épocas que escribía en Guambia y en Mate Amargo, destapó lo que se llamó la Operación Zanahoria, que era una de las formas de enterramiento, una cantidad de cosas más, un tipo muy involucrado con la causa y muy jugado con la información que conseguía, y que escribió este libro que tal vez sea, me sale decirlo así, de los que tiene más aire, si cabe decirlo así, más risa, humor o cosas así, de todo lo que ha hecho sobre este tema. Porque en realidad, vamos a poner en contexto, en Punta Carretas mucha gente ya no lo sabe, pero había una cárcel donde ahora hay un shopping, una cárcel que empezó en 1915 y fue hasta 1986. En esa cárcel hubo algunos hechos históricos, una fuga de anarquistas en la década del 30 que se escaparon haciendo un túnel y salieron por una carbonería que había en la vereda de enfrente. Después fue en el 71, 40 años después, una fuga de tupamaros, que se conoce como el abuso. Estaban presos allí, se fugaron 108 en una sola salida. Y bueno, esto quiere decir que era una cárcel donde convivían delincuentes comunes y cuando empezó la última dictadura, presos políticos, ¿no? Eso generaba un cruce de mundos. Eran dos mundos distintos. En este libro, Perdón, por ejemplo, y en el corazón de un barrio residencial, claro, que tal vez no era el Punta Carretas que hoy conocemos, pero ya era un barrio no, de lo que tenía residencia. era, cuando se hace la cárcel, en 1915, era un Hablo en el balneario, pasado ¿no? reciente. Luego fue integrándose a la ciudad, quedó como una cárcel dentro de la ciudad y de uno de los barrios residenciales, pero al mismo tiempo, como era la zona cercana a la cárcel, no era la zona más residencial del barrio. Gente que vivía en esa zona cuenta que hubo casas que cuadruplicaron su valor cuando dejó de ser cárcel y pasó a ser shopping. Hoy es ¿no? una de las zonas más caras de Montevideo. Claro. Pero bueno, en ese lugar, por ejemplo, donde ahora es la entrada, toda la explanada esa que hay delante del shopping, se hacían carreras de caballos. Imagínate lo que era ese espacio y demás. La cuestión es que en épocas de la dictadura se arma todo este cruce de mundos entre la delincuencia común y la delincuencia o los presos políticos, y tienen que empezar a interactuar. Esa interacción genera distintas cosas, porque por un lado estaba el preso político que entendía, eso lo cuenta Marenales en un momento en este libro. La última entrevista que dio Julio Marenales se la dio Alberto Silva para este libro, ya estaba internado, pero se le dio cuenta que había gente de extracción socialista, como era él, que no quería estar, que entendía que los presos comunes eran una cosa y el preso político era otra. Marenales no lo entendía así, pero cuenta que había esa teoría, ¿no? Se genera ese choque de mundos donde unos tenían un tipo de cultura y los otros otro, y los presos políticos dicen, bueno, si vamos a estar acá un tiempo, tenemos que hacernos a la idea de cómo estar un tiempo, intentemos llevar adelante nuestro pensamiento. Y articulan dentro de la cárcel una cantidad de cosas. Hacen escuelas. Hacen política, básicamente. Hacen políticas y hacen activismo, se diría hoy, ¿no? Por ejemplo, llegaban los paquetes con comida que le mandaban a unos y a otros todas las semanas, los familiares. ¿Qué hacían? En cada piso armaron la OPP, una ironía con la Organización de Planeamiento y Presupuesto. Tenían su OPP que recibía todo lo que le habían mandado los que estaban en esa planchada. Y luego, todo lo que había llegado, porque a vos te mandaban más cosas que a mí de repente o al revés, entonces se recibía todo y se repartía. Pues capaz que a nuestra celda habían mandado aceite, tu familia y la mía. ¿Para qué queríamos tanto aceite si no teníamos que poner adentro del aceite o qué íbamos a fritar? Se empieza a armar todo un sistema de distribución equitativa de las cosas, se hacen unas planillas, porque había gente que era bancaria, y organiza unas planillas para que a vos la semana pasada te dimos 3/4 litros de aceite. Esta semana, que hay menos aceite para repartir, no te va a tocar aceite porque ya tenías y lo tenías que hacer durar. Pero te va a tocar más yerba. Y al otro, que la semana pasada le había tocado se iban invirtiendo las cosas y llevaban una cosa ejemplar de una administración de bienes y recursos en pos de la igualdad. Claro. Ahora, empieza a aparecer algunos dilemas que lo va contando y lo va contando con humanidad, digamos, con humanismo y con humor también. Mi abuela me había mandado una pascualina que para mí era lo más rico que hacía mi abuela. Y está buenísimo, yo entendía que íbamos a repartir.
pero dejamos un pedacito para que yo la pruebe, porque somos 150 para repartir la pascualina. No olvidemos que estaban en Cana, ¿no? Estaban en Cana. Entonces, bueno, se empezó a valorar el valor afectivo de lo que se enviaba desde afuera y se terminó entendiendo torta de cumpleaños. Está todo bien, pero yo le quiero decir después a mi abuela que estaba riquísima y uno dice, no, bueno, le decís, estaba riquísima, tu abuela que sabe si la probaste o no. Pero se entendió también que el mimo, el que estaba adentro, tenía derecho a recibirlo. Ese tipo de cosas las va contando en pastillas de texto relativamente breves, no más de dos páginas, capaz 3 páginas las más largas. El primero hace como una contextualización sobre la historia de la cárcel y demás, pero después empieza con todo esto. En la cárcel hay gente que aprende a ser dentista, con restitos de huesos y no sé qué, empezaron a curar caries. Empezaron a hacer dentaduras postizas. A la primera le llamaban el piano porque decían que eran todas teclas y les habían quedado todas iguales. Pero había mucha gente que llegaba después de la tortura y llegaba con falta de algunos dientes o de todos. Y era la forma de devolverle los dientes a los que venían. Y era dificilísimo, era todo muy ornamental, pero lo hacían y generaron toda una lógica. ¿Y todo era tan armonioso? Bueno, había una cuestión de resistencia colectiva, pero los roces, por lo menos algunos de los que refiere acá en el libro, tenía que ver con los cruces con el otro mundo, con el mundo de los presos comunes. Sí. Entonces, cuenta el caso, por ejemplo, habían caído unos pistoleros argentinos, había en esa época todavía una serie de, ¿cómo llamarlo? A ver, una serie de clases entre los delincuentes. Entonces, el pistolero era una cosa y no se juntaba con el rastrillo, y se sentían en otro nivel. Había algunos presos políticos que habían caído por estar robando algún banco o algún cambio para la organización. Entonces esos presos los tomaban como iguales y los educaban en la vida y en el relacionamiento con los otros. Hay un muchacho al que en un momento le dicen, vos no te diste cuenta, pero este que viene y que te habla, lo que quiere es tener sexo contigo, vamos a decirlo de una manera más fina, y la única forma de sacártelo de arriba es que te hagas respetar. Y hacerte respetar era pelear. Sí, claro, los otros van a estar cerca tuyo, pero te tenés que hacer respetar vos. En una escuela de subsistencia, ¿no? Totalmente. Por otro lado, pasa con otro muchacho que una situación similar y hay una cuestión medio de amenaza de un gambuza, porque era como se le decía el preso común en esa época. Hay un gambuza que, bueno, medio que le mete el peso a otro y viene un tercero, un preso político con más tiempo ahí adentro y le dice, te picamos y te comen las ratas. Y no es un chiste, te picamos y te comen las ratas. Eso también está contado acá en el libro, ¿no? Y cómo se generaban esas cosas. Pero luego hay otros intercambios que también son muy positivos. Por ejemplo, cuenta que los presos comunes no dejaban pasar cuando les mandaban, en esa época en la cárcel les daban leche para tomar, y decían, no, esto no lo tomamos, preferían tomar escabio, preferían tomar agua, y empiezan a mandar a los pisos superiores, donde estaban los presos políticos, las sobras de esa leche. Y ellos en los otros pisos empiezan a hacer yogur. Pero era tanta las tarrinas aquellas de no sé cuántos litros de leche que llegaban, que terminan haciendo dulce de leche casero para repartir entre todos y para tener una mejor vida ahí adentro. Las familias mandaban cuando llegaba la época de los duraznos, muchos duraznos, terminaban haciendo mermeladas. Y todo eso se iba intercambiando. Y hay un caso en particular de uno que cuenta una situación muy, va muy de apuro al baño, está en uno de estos pisos superiores, delgadísimo, con extrema delgadez como estaba, por la mala alimentación, por la tortura, por todo lo demás, se le cae el anillo de casado y va a parar a los pisos de abajo. Él, que dice cualquiera, pensando que los pisos de abajo estaban los ladrones comunes, bueno, chao, marché. De oro, imagínate. Al rato sube el anillo y debajo les gritan, ¿ustedes qué se creen? ¿Que nosotros acá somos ladrones? ¿No? Bueno, todo eso lo cuenta Alberto Silva. Qué interesante. En realidad ni siquiera te diría que lo cuenta él. Él hace una articulación muy linda en primera persona. Son relatos de otros. Él es como, voy a decir, el medium, claro, de aquellos relatos traídos a este libro. ¿Sabes que cuando leí el título, Sí, cuando estaba leyendo un poco de con qué venía eso, dije, otra vez esta historia? Hay tanto contado, ¿no? Hay tanto claro, contado. estoy de acuerdo. Dije, películas, series, el mismo libros. prejuicio que tuve yo cuando lo agarré. Dije, ¿qué va a haber de Pero nuevo? esto que me contás es Para una mí cosa es todo que... nuevo. O casi todo nuevo. Capaz que hay gente que ya conocía alguna de las anécdotas que hay acá. No es mi caso. ¿Cuánto atraviesa la historia reciente a esto? No, Obviamente, no llega, es solamente lo que pasa lo pone en adentro. contexto. Solo lo que es hay el adentro, contexto. sí. Las referencias mínimas. Luego sí tiene al final una foto de donde está la lista de todos los nombres y él pone la lista de todos los nombres de todos los presos políticos que estuvieron allí en Punta Carretas. Con un pequeño detalle, uno de los que estuvo allí fue Héctor Amodio Pérez, que lo pone, pero lo pone como tachado por encima.
Bueno, es una decisión personal, Sí, obviamente, sí, sí. pero lo destaco porque es el único en el que hace una diferencia. Para el que no lo tiene claro, Héctor Amodio Pérez es señalado como el mayor traidor de los Tupamaros. Por más que hubo otros, hay una particular, hay en particular depositarle responsabilidades a él, cosa que no pasó con otro que se sabe que vive en Rivera y todo lo demás, Piri Judes, pero O bueno, sea, que él nunca quedó igual de mediáticamente, judicialmente, tuvo pero eso es de los una años exposición. relativamente nuevos, capaz que eso de los últimos 10 años, Sí. 15. Pero de antes, Piri Judes en Rivera nadie lo molestó nunca y Amodio Pérez siempre quedó más señalado. Me falta mi información para saber por qué es eso, pero digo que él lo hace constar con ese tachado que hay allí al final del libro. A mí me parece súper interesante Muy leerlo. interesante. Y terminan formando una experiencia socialista, Sí. anarquista, si querés, dentro de la cárcel. En tiempos donde hoy también la situación carcelaria es una cosa tan mirada, no tan pensada, Total. contextos totalmente diferentes, esa característica de esos dos tipos de presos bien distintos, Sí. pero bueno, cómo son micromundos las cárceles también, ¿no? Y cómo ellos lograron allí construir. A ver, bueno, ya perdí, estoy adentro, tengo mis ideas de cómo tiene que funcionar el mundo, pero estoy preso, ¿qué le voy a hacer? Pues no, transformaron eso en una oportunidad, si querés, para llevar adelante su idea, intentar instalarla convicciones. en ese lugar. Bueno, está bien, los parámetros en los que nos tenemos que mover son estos. Bien, empujemos en este contexto todo lo que podamos hacia lo que queremos. Y también yendo a lo emocional es una manera de no rendirse, ¿no? Porque yo Absolutamente. estoy acá adentro, pero ¿cómo hago para que mis ideas, las que estoy convencido, por las que di la vida de alguna manera, me la jugué, me jugué la ropa, sigan vigentes, Yo creo sigan que, latentes? ¿sabes qué? Termina siendo como la mejor forma de propaganda, si vos querés. Porque le mostrás ahí que el funcionamiento a tus compañeros, pero también a esos otros que estaban presos, que esa realidad era posible. El libro tiene una particularidad más que quiero contar, que es la tapa, que ahí la estamos viendo. La tapa tiene un agujerito, voy a moverlo un poco, Sí. pero a ver si logro que se vea, que del lado de adentro se ve un puño resistiendo, adentro de ese agujerito, que acá lo tengo tapado, porque vaya a ser, espérate que lo voy a acomodar, ahí va, así. Porque estuvimos jugando porque está con en él. No, porque está en la solapa y si no, no tenía forma que quedara. A ver si ahí lo puede mostrar Silvana. Y el agujerito refiere a la ventanita de cualquier celda. Ahí lo ves con el puño, es la puerta de una celda y el puño resistiendo. Nada, es un detalle. Interesante, Tengo sí. entendido que eso fue una idea del propio Alberto Silva, que intervino en el diseño de este pequeño troquelado, pero que es muy simbólico. Me quedó por preguntarte, Alvarito, ¿qué pasa con aquellos que estaban a cargo de las cárceles, la seguridad de las cárceles? Allí no ¿No los aparecen nombra? mucho, no, en algún caso hay algunas Porque todo esto que me referencias, contás sí. me parece como un lugar donde habían bastante, eso parece una ironía, pero bastantes libertades para hacer y decidir. No, todo esto es dentro del contexto de lo que se podía hacer, me sale decirte dentro de la ley, si cabe. Dentro de lo que podían dentro de hacer. los límites, de los márgenes que tenían. Hay una historia más, que sí, yo esa la tenía de oídas, pero que es muy buena. ¿Cómo se produce una historia de amor entre un preso y una vecina? ¿De Punta Carreta? Sí, que se veían y habían, sí, bueno, creo que están viviendo en Buenos Aires, si no tengo mal ¿Siguen los datos. juntos? Sí. Y otros casos que se comunicaban habían armado letras. Y entonces se mostraban con letras y se comunicaban hacia afuera haciendo las palabras letras azules sobre un fondo blanco desde adentro de la cárcel. Y bueno, y no me acuerdo cómo eran las letras que tenían afuera, pero sí se iban comunicando. Nada, también los recursos que busca el ser humano cuando está en esos Totalmente. contextos. Entonces sobrepasa un poco, ¿no?, nuestro pasado reciente, sino que también son historias de vida, maneras de Ahí va, subsistencia. sí, que Muy vienen de ahí. interesante. En las peores y las mejores librerías, ¿verdad? Exacto, en todas. Tutti. En todas. Alvarito, un placer recibirte Pero, nuevamente. gracias por abrir la puerta.